Hola compañeros docentes, hoy vamos a hablar sobre la planificación escolar. Vamos a determinar su definición, sus características y su importancia. También vamos a ver lo que es como los niveles de esta planificación, los cuales serán el nivel meso, maso y micro. Bueno, definiremos planificación como el proceso de organizar y conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Una de las características de la planificación es que constituye una guía de trabajo, el cual permite el ajuste de mejoras del proceso de enseñanza y aprendizaje permanentemente. La planificación debe ser un proceso continuo, dinámico, debe existir continuidad entre un plan y la importancia de la planificación curricular radica en la necesidad de organizar coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes del aula. Esto implica tomar decisiones previas prácticas de lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como siguiente punto tenemos el nivel macro. ¿Qué es el nivel macro? Es prescriptivo, pues fija los lineamientos de la política educacional y la matriz del proyecto educativo. Por ejemplo, la organización de niveles. Vamos a detallar los niveles como lo vemos en este recuadro que me acompaña atrás, que dice de los niveles y subniveles educativos del artículo 27 de la RLOI, que comienza con el nivel inicial, subnivel inicial, infante hasta 3 años de edad, el subnivel 2, inicial de 3 a 5 años de edad, la básica, que se divide en preparatoria, que es el subnivel número 1, la básica elemental, que es el subnivel número 2, y la básica media, que vendría a ser el nivel número 3, y la básica superior, que vendría a ser la número 4. Y terminamos con el bachillerato. Seguimos desglosando. Vamos a ver ahora sobre el nivel meso. ¿Qué es meso? Es lo que tiene que ver sobre los contenidos que tendrán que ver con los ejes estructurantes a la escuela comprendidos por el proyecto curricular institucional o el proyecto educativo institucional. El proyecto curricular institucional, conocido como PCI, constituye el documento que realiza cada 4 años. El PCI constituye un documento que se realiza cada 4 años con el propósito de analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en una determinada institución educativa. Por lo tanto, es una obligación tanto de las autoridades como de sus docentes. El proyecto educativo institucional, PEI, más que un documento, es un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva que se fundamenta en las políticas educativas del país, conectando a la institución con los fines de educación a nivel local, departamental y nacional. Finalmente, el nivel micro de las planificaciones áulicas es donde se formulan los objetivos de acuerdo a la filosofía y a la política de los niveles anteriores y se establecen los medios de secuencias y acciones indispensables, así como los instrumentos de los recursos necesarios para lograrlo. Como ejemplo tenemos una clase demostrativa, la cual es educación cultural y artística para el 3er año de básica elemental, del bloque 2 el encuentro con otros. El tema es historia, relatos y anécdotas. ¿Cómo podríamos enseñar esto? ¿Qué hay que enseñar? Interpretar en pequeños grupos historias breves inspiradas o en situaciones próximas, relatos, anécdotas vividas, cuentos leídos, llegados, acuerdos sobre el desarrollo de la acción y sobre algunos elementos visibles, sonoros para caracterizar el espacio y personaje. ¿Cuándo voy a enseñar? ¿En el aula o afuera? ¿Cómo voy a enseñar? Mediante lecturas de cuentos, textos narrativos o relatos de los mismos estudiantes.
que evaluar su intención al momento de hacerles preguntas sobre lo que escucharon. ¿Cómo voy a evaluar mediante una prueba escrita de lo que más le llamó la atención y hacer un resumen de lo que entendieron? ¿Cuándo evaluar? Se evaluará siempre a la finalización del blog. Ahora vamos a ver sobre lo que es gestión escolar. La gestión escolar en los establecimientos educativos es un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios, administrativos, conservando la autonomía institucional. Ahora vamos a ver lo que se desglosan en el 2.2, que es el liderazgo pedagógico con el enfoque de gestión participativa. ¿Qué podemos decir de liderazgo pedagógico? El liderazgo pedagógico implica que los establecimientos escolares focalicen sus tareas fundamentales en aquello, requiriendo prácticas que posibiliten establecer propósitos, metas de manera compartida al desarrollo profesional de los docentes, generar condiciones organizacionales, especialmente en la promoción de una cultura de colaboración. El enfoque de gestión participativa es un aspecto importante en esta configuración de la gestión escolar. Es la concerniente de los sujetos, la relación que se da en el conocimiento de la participación de todos los actores educativos en el proceso de gestión. Se trata de complementarlos no como elementos pasivos que den administrativos o manejados, sino como personas individuales autónomas con voluntad y poder de acción. Bajo esta perspectiva, su compromiso y convicción, la cooperación son importantes para los procesos de gestión. Se complementa la definición como un conjunto de labores realizadas por los actores educativos. Bajo esta perspectiva, su compromiso y convicción de la cooperación son importantes para los procesos de la gestión que se realice. En este sentido, se complementa la definición como un conjunto de labores que realizan por actores de la comunidad educativa, el director, maestro, personal de apoyo y padres de familias y estudiantes, vinculadas con la tarea fundamental que ha sido asignada en la escuela: generar condiciones, los ambientes y los procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines y a los objetivos y a los propósitos de la educación básica. Esto es según lo era en el año 2006. Como siguiente punto, tenemos el enfoque transformacional. Que el enfoque transformacional ha sido una apuesta por la reforma de la escuela implicada en transformar la gestión que desarrollan los directivos, concentrando el quehacer de toda una institución educativa a lo largo del aprendizaje de los estudiantes. Ello supone el reconocimiento y el contexto cotidiano a la investigación entre los que implican las tensiones entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los actores. Es importante significar la gestión con objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que lleva a crear una nueva forma de hacer escuela. El significado tanto de lo que se va a cambiar de modo de hacerlo, o tomando en cuenta el efecto, el nivel individual de los diferentes actores educativos y al mismo tiempo el contexto de institución educativa de la localidad y el país. El enfoque basado en procesos es el enfoque basado en aspectos de mayor relevancia. Ha requerido dentro de la norma ISO 9001 desde el año 2000 como pilar sobre el que estructurar los sistemas de gestión de calidad. Concretamente, en el enfoque basado en procesos, busca implantar una filosofía en la organización que permita la identificación de los procesos incluidos en el sistema de gestión de calidad, como esta función, así como las interrelaciones entre ellos. De esta forma, resulta más fácil tener un seguimiento de control de funcionamiento de los diferentes procesos. En este enfoque es establecer una jerarquía de procesos que constituyen el CGC,
que permite identificar de manera más precisa aquellas áreas establecer una jerarquía en estos procesos que constituye el CGC. Permite identificar de manera más precisa aquellas áreas concretas que requieran mejoras. Hace más sentido la evaluación del impacto de tales cambios, así como que verifica tales cambios que han resultado ser efectivos en cuanto al largo de las mejoras, y buscamos por todo ello lo que decimos que el enfoque es basado en procesos, ayuda a las organizaciones a lograr una mejora continua. El tema 1.4 que da como finalizado la primera unidad de la temática de planificación curricular. Son sobre los procesos de planificación educativa. ¿Qué vamos a hacer? Pues a reconocer el proceso de la planificación. La planificación o organización son procesos evadibles o fijos que hacen posible la existencia del funcionamiento exitoso de una empresa y organización o institución. La organización satisfactoria en un buen trabajo de planificación. Esto implica qué hacer, cómo hacerlo. Por ello, en la planificación y organización se razonan los objetivos, acciones. Ahora vamos a ver un video demostrativo sobre los procesos de planificación. Los actores de la comunidad educativa, como profesores, maestros, personal de apoyo y estudiantes, que se encuentran vinculados en las tareas asignadas a la escuela, generando condiciones, ambientes y procesos que son necesarios para que el estudiante aprenda conforme a los objetivos, fines y propósitos. Y a continuación se presentan algunos ejemplos de este enfoque participativo. Ejemplo de esto tenemos en la asignatura de Lengua y Literatura el programa Yo Leo, que tiene como principal objetivo el fortalecimiento del comportamiento lector en la comunidad educativa. Pero ¿cómo podemos fortalecer dentro de esta pandemia? A continuación, hemos aportado con el siguiente programa, titulado Leo desde casa. Mi compañero explicará al fondo sobre este programa que trata de fomentar el amor por la lectura. Para fomentar la lectura desde casa en los niños, el programa Yo Leo es de vital importancia, para que junto a los padres puedan interactuar de una forma llamativa con sus hijos con la siguiente actividad. La actividad consiste en que el niño vaya formando una frase con las siguientes palabras. Vamos a formar la frase: mi mamá me ama. ¿Qué dice aquí entonces? Mi mamá me ama. Con esta actividad interactuamos junto al niño de una forma que no se aburra, es de una forma más llamativa. Programa de actividad de limpieza de la institución, Ambiente Sano, Vive Sano. Este proyecto está encargado de fomentar no solo a los estudiantes y crear conciencia de cuidar el planeta, sino a su entorno estudiantil, ya que para poder aprender mejor necesitamos un lugar más limpio y así poder ayudar a detener la contaminación del planeta, con la ayuda de todos los que conformamos el centro educativo, como son rectores, guías, profesores y padres, alumnos y personas aledañas a la institución, para poder así dar una buena impresión de nuestro entorno, formando a estudiantes con buenos valores. Este proyecto Ambiente Sano, Vive Sano, denominado así por nuestro grupo, se trata de cuidar, limpiar y proteger el área en el que escuchamos clases en estos tiempos de pandemia. También recomendarte que si vas a salir utilices la mascarilla y a la hora de que regreses te laves las manos. Se entiende por planeación educativa la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución, en función de objetivos y con base en los recursos humanos, económicos y materiales, el interés, las necesidades de la comunidad educativa, el tiempo que dispone y la correlación de fallas de años anteriores. En este sentido, la planeación es un instrumento, no un objetivo, ni un fin en sí mismo. Es un instrumento de trabajo que facilita la organización
la ejecución y el control de la tarea administrativa, por lo que consecuentemente debe estar en función de los objetivos y recursos para una mejor realización. Para que la planeación pueda considerarse como integral, debe realizarse sobre todos los aspectos que en una u otra forma participan en las actividades a desarrollar. Área directiva. Se encarga de orientar y promover el mejoramiento, de cumplir la misión y la visión. El área pedagógica se encarga de formar al estudiante y de diseñar la oferta académica. El área comunitaria se encarga del contexto de la institución y el PEI. El área administrativa se encarga de los soportes administrativos, la gestión de los recursos humanos y la gestión de los recursos didácticos. Constituye un instrumento escolar fundamental. Mejora la vida escolar. Otorga cierto grado de autonomía en el establecimiento escolar. Promueve la participación de los miembros de la comunidad. Centra su atención en los logros de los objetivos planteados. Reduce la incertidumbre. Prevé posibles errores en el funcionamiento escolar. Distribuye o delega funciones técnicas. Etapas de la planificación curricular. Diagnóstico. Esta parte de la planificación requiere que sea ordenada, por ello sugiere que se tome en cuenta los siguientes procesos. Se debe conocer la selección de método, elaboración, determinación al aplicar esta figura. Diagnóstico. Establece una predicción hacia el futuro de las demás variables en el diagnóstico a años variables. Análisis de alternativa. Vincula la identidad del diseño, el proyecto. Además es el conjunto de técnicas a identificar o solución como alternativa para utilizarse como estrategia. Objetivos y metas es una descripción participada para lograr o buscar un cambio en el estudiante, ya sea en el nivel cognitivo, afectivo o social, incluyendo estrategias metodológicas. Programación de plan. Refleja la manera racional y sistematizada como se va a hacer. Ejecución. Llevar a cabo aquello programado, adaptándose a imprevistos que pueden ir surgiendo. Control. Enfatiza, practica, promueve. Además, el marco de referencia conceptual intenta aumentar la eficiencia y efectividad en el proceso educativo. Evaluación. La evaluación permite sistematizar las experiencias, lecciones aprendidas para mejores futuras acciones. Planificación curricular. Bienvenidos. A la definición. Vamos a ver las características y la importancia. Definición. Se conoce como planificación, planeación o planteamiento. Es un proceso que toma decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta las situaciones actuales y los cuales factores internos y externos que pueden influir al logro de los objetivos. Vamos a ver lo que son las características, las que están en fundamentos, objetivos, contenidos, materiales, metodología y evaluación y bibliografía. Las características. Fundamentos. Justifica la selección de contenidos y objetivos donde se explica brevemente lo que se hará. Los objetivos es la intencionalidad que se propone en las guías, orientaciones, donde se expresan los logros. Los contenidos son un conjunto de saberes que se deben seleccionar en función de la propuesta formativa en la que se insertan, ya que la misma orienta su desarrollo y articulación con otros contenidos. Los materiales son los recursos didácticos que se seleccionan para estudiantes. La metodología es el planteamiento de contenidos propuestos para alcanzar un logro. La evaluación entrega de formación a los logros y dificultades de la práctica educativa para analizar, comprenderla y mejorarla. La bibliografía son textos que se dan apoyo teórico tanto a la planificación como al desarrollo de la propuesta. La importancia. La importancia de planificar es fundamental en cualquier organización y en cualquiera de sus niveles o subniveles, ámbitos por las razones que vamos a dar a continuación. Es aplicable a cualquier actividad humana. Es el instrumento primero de las organizaciones que aborda problemas específicos. Traduce los conocimientos en acción. Reduce la dispersión de esfuerzos, por lo tanto el despilfarro de los recursos. Genera conocimientos, conceptos, información, experiencias, etc. Y asegura
grandemente el éxito. Esta ha sido la presentación de planificación curricular para UCSE 2022. Enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico. Es una dirección centrada en el aprendizaje. Se relaciona con todo aquel conjunto de actividades que tiene que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que lleva a cabo el profesor y el estudiante. El liderazgo pedagógico aboca una labor transformadora, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino en irlas alternando para que mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula de clases. En este sentido, es muy importante e imprescindible revisar el concepto de liderazgo y cómo debemos asumirlo en la organización docente. Una consideración inicial es el hecho de configurarlo como un fenómeno o cualidad de organización y no solo como un rasgo individual. El ejercicio de la dirección como un liderazgo se ve en estos casos como una práctica distributiva, más democrática, dispersada, en el conjunto de la organización, en lugar de algo exclusivo de los líderes formales. Es decir, puede ser observado en dos perspectivas, como un rasgo esencial de una escuela que centraliza los aprendizajes como tarea y responsabilidad común, o como una cultura escolar que necesita promover la convivencia democrática y un nuevo pacto de involucramiento con las familias y la comunidad. Asimismo, en relación al ejercicio del director o al equipo directivo, que asume un liderazgo pedagógico centrado en la tarea de establecer una dirección de visión, expectativas y metas del grupo, a desarrollar al personal, diseñar la organización y gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es el enfoque de gestión participativa? Es aquella que está orientada a incorporar a directores y profesores como partes de un mismo grupo, en el que se propicia la coparticipación con un sentido humanístico y social. Hay que recalcar que no solamente se verán envueltos los directivos de la institución, sino que también tendrán que ser partícipes la sociedad en general. ¿Por qué implementar la gestión participativa? La necesidad de integración entre la escuela y la comunidad es uno de los retos educativos del siglo XXI. La falta de participación e integración de la sociedad civil, institucional y la comunidad en general en los asuntos de la escuela generan que se presenten altos índices de deserción por parte de los estudiantes. El enfoque bajo el cual se pretende construir el modelo educativo es participativo, razón por la cual resulta necesaria hablar acerca de lo que se entiende por gestión participativa. Implica también necesariamente la planeación de acciones que movilicen los recursos, especialmente humanos, para involucrar a docentes, alumnos y a la comunidad educativa en general. Es importante considerar la implementación de estrategias interactivas que enlacen el trabajo de equipo con la búsqueda de soluciones a necesidades institucionales. Para facilitar una estructura participativa se requiere de corresponsabilidad, colaboración y cooperación, de tal manera que favorezca la toma de decisiones comunes en donde existe el diálogo, la negociación y el compromiso de todos los que se están interviniendo. Para esto, el escenario participativo es la intervención de personas y del grupo en una discusión y toma de decisiones movidos por los objetivos comunes, dispuestos a realizar trabajos específicos para conseguir su propósito.
La gestión participativa tiene muchos efectos positivos sobre los estudiantes, por los cuales destacamos que refuerza la implicación de ellos en los objetivos planteados de la institución, como es el de aprender. Aumenta el compromiso y la responsabilidad de los estudiantes y sobre todo mejora el clima institucional y también laboral. Enfoque transformacional. ¿Qué es el enfoque transformacional? Bueno, es aquella apuesta de la reforma de la escuela que implica la transformación de gestión que desarrollan los directivos centrado en el quehacer de toda una institución educativa en el logro del aprendizaje de los estudiantes. Ello supone el reconocimiento de todos los procesos dinámicos de la gestión que implican las tensiones como el contexto normativo, el contexto cotidiano e interacción entre los actores. Una de las características dentro del enfoque transformacional es aquella capacidad de líder que dota la libertad a los grupos para que puedan seguir creciendo intelectualmente. Objetivos. Es importante significar la gestión con el objetivo de construir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. Foxner 2001. En cuanto a Fulham 2002, refiere que la importancia de encontrar el significado tanto de lo que va a cambiar como del modo de hacerlo, tomando en cuenta el efecto del nivel individual de los diferentes actores educativos y al mismo tiempo del contexto de la unidad educativa y de la localidad y del país. En cuanto a esta pandemia que ha afectado al mundo, no ha sido un impedimento para poder dejar de crecer intelectualmente. Por ello, esta modalidad virtual obligó a que todos en la educación tomemos un nuevo rumbo para poder romper paradigmas tradicionales. De tal manera, este acontecimiento obligó a que sus dirigentes y los docentes educativos a diseñar la planificación curricular anual, donde se implementan las nuevas técnicas y estrategias que faciliten a la educación. Bueno, la modalidad actual favorece la nueva experiencia del uso de tips para poder nutrirse de sabiduría a través de procesos metodológicos que se llevan a cabo con el docente. Dentro de esta nueva modalidad existe una nueva forma de educarnos, que es que nos podremos conectar con los profesores mediante un dispositivo para poder nutrirnos de sabiduría. Y también de tal manera para las personas que no pueden asistir a clases porque no tienen un dispositivo, ellas también son beneficiadas porque los docentes se pueden acercar hacia su establecimiento donde ellos viven y darles charlas o pautas sobre qué es lo que se está tratando dentro del aula virtual. A continuación, el enfoque de gestión basado en procesos. Este enfoque permite identificar los procesos. Proceso de la planificación educativa. Es la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución. Se considera que la planificación de la educación debe estar fundamentada en la racionalidad y en la objetividad, y es suficiente para lograr grandes cambios en la educación. La planificación escolar se manifiesta en diferentes áreas del centro educativo. En el área directiva, donde se encuentra la planeación, la coordinación de actividades y la organización. En el área pedagógica académica, donde se contribuye a la formación integral y se brinda un servicio de calidad a los alumnos. En el área comunitaria, es donde se hace partícipe los padres de familia para la toma de decisiones importantes. En el área administrativa financiera, se analizan los recursos priorizando las necesidades contenidas en el PEI. Entre las planificaciones más relevantes del centro escolar están Plan Operativo Anual, POA, principal herramienta de planeación de las instituciones educativas en el que se programan anualmente todas las actividades estratégicas. Proyecto Educativo de Centro, PEC, documento pedagógico del área por y para la comunidad educativa. Proyecto Educativo Institucional, PEI. El PEI debe responder a las situaciones y necesidades de los educantes. Esta debe ser concreta, factible y evaluable. Proyecto Curricular de Centro, PCC. Su objetivo es delimitar las estrategias de intervención educativa. Su naturaleza de carácter técnico y didáctico. Planificaciones de aula. Consiste en la mejor manera de organizar todos los procesos necesarios para alcanzar los aprendizajes esperados en un determinado tiempo. Principios de la planificación educativa. Constituyen un instrumento escolar fundamental, mejora la vida escolar, otorga cierto grado de autonomía e identidad al centro escolar, promueve la participación de los miembros de la comunidad y concentra atención y acción en el logro de los objetivos.
reduce las incertidumbres al funcionamiento escolar. Características fundamentales de la planificación educativa. Es participativa y sujeta a evaluación, pues permite corregir errores o omisiones. Es facilitadora, dado que prepara un conjunto de decisiones que deben ser aprobadas y ejecutadas por los sectores implicados. Las etapas de planificación educativa. El diagnóstico es el análisis de la realidad que se pretende intervenir a través de un proceso. El pronóstico establece una proyección hacia el futuro. Análisis de alternativas. Permite la identificación de opciones en comparación de alternativas y selección más apropiada. Objetivos y metas. Consiste en establecer metas específicas. Programación del plan. Es el proceso que consiste en el ordenamiento de las actividades y los recursos necesarios. La ejecución. Se realizará la ejecución de las actividades previstas en la programación de un plan operativo. El control permite el monitoreo del plan y la evaluación se tomará en cuenta el nivel de ejecución de las actividades programadas y el nivel de logros versus metas. Con esto vamos a llegar a los niveles del currículo en educación básica general, que se detallará a continuación con un video impartiendo cada punto de las clases para así mejorar el conocimiento de esta materia que es planificación. Bueno, a continuación tendremos lo que es la introducción a la planificación. Bueno, compañeros, seguimos con las consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria con las reformas precedentes, en donde vamos a caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la reforma curricular. Para esto tenemos una diapositiva que nos refleja sobre las reformas curriculares, que la primera reforma del currículo de educación general tuvo lugar en el año de 1996, pero carecía de criterios evaluativos. Por ese motivo, hubo un proceso de actualización del currículo de educación general básica, que se dio lugar a la propuesta de que entra en vigor desde el año 2009, y se mantuvo un currículo del que yo me especialicé, cual fue el cultura estética, desde el año de 1997, ya que el estudiante debería ser el principal protagonista de el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esto llegamos a un referente del ajuste curricular, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos, prácticas exitosas del aula, el estudio comparativo de los modelos curriculares de otros países, de criterios de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinaria. Con esto también vemos los cuales son en la introducción los elementos. La propuesta de enseñanza obligatoria está conformado por los siguientes elementos: el perfil de salida, los objetivos integradores por los subniveles, los objetivos generales de cada una de las áreas, los objetivos específicos de las áreas y asignaturas para cada subnivel, los contenidos expresados en las destrezas con criterios de desempeño, las orientaciones metodológicas y los criterios indagadores de la evaluación. Seguimos con las orientaciones metodológicas en básica elemental, la cual se fomenta en una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes que favorezca el pensamiento racional crítico que conlleve lectura y investigación, así como las diferentes posibilidades de la expresión. En la educación general básica se integran de todas las áreas a la vida en educación básica se integran en todas las áreas referencias de la vida cotidiana y a su entorno inmediato de los estudiantes. El currículo integrado está en primer lugar por el yo, que es la identidad, la cual nos identifica, el encuentro con otros, más conocido como la alteridad, y el entorno, que es el espacio, tiempo y objeto. Una de las características de esta
es que la organización del currículo permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular y permite que ésta se adapte y mejore de maneras diferentes a los ritmos de aprendizaje. Seguimos con los principios. En este enfoque, que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordar desde todas las áreas del conocimiento para implementar este enfoque en el preciso diseño de tareas motivadoras para los estudiantes que parten de situaciones de problemas reales y adapten los diferentes ritmos y estilos que partan de situaciones de problemas reales y se adapten a los diferentes ritmos de los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Como conclusión, tenemos un recuadro de lo que es la introducción a crear una planificación. En el área que yo me especialicé fue en cultura estética, la cual voy a detallar a continuación con una diapositiva, las cuales van a tener de el título de la clase hasta de cómo voy a enseñar, cómo voy a evaluar, etcétera, etcétera, etcétera. Se dejará plasmada la gráfica de una clase. ¿De acuerdo? Vamos a ver sobre los referentes del ajuste curricular. Esto lo vamos a tomar del documento que nos impartió la profesora María Paula Chica en clase. ¿Qué podemos decir de los ajustes? Pues el uso y percepciones del currículo de educación general básica realizada entre octubre y noviembre del 2013 dice que un currículo organizado por áreas del conocimiento en básica general para bachillerato general unificado, los estudiantes deben avanzar hacia el perfil de salida. Deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas del conocimiento, como son lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural y artística. Estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas, las que son las que se dividen por áreas de conocimiento, asignaturas para el EGB y las asignaturas para el BGU. En las áreas del conocimiento, la lengua y la literatura, para las asignaturas del BGU, lengua y literatura, para asignaturas para el BGU, lengua y literatura. De igual manera, para las áreas del conocimiento, lengua y literatura, para el EGB son inglés y para el BGU inglés. En las que para las áreas de conocimiento en matemática sigue como matemáticas para el EGB y el BGU de igual manera. Pero en ciencias naturales, en áreas de conocimiento y para asignaturas para el EGB se llaman ciencias naturales, pero para el BGU se dividen en tres, en las que son química, física y química. Las que se dividen son química, biología y física. Las ciencias y estudios sociales también se dividen para las áreas de conocimiento y para el EGB se mantienen, pero para el BGU son la historia, la filosofía y la educación para la ciudadanía. Para educación física se mantiene como el EGB y para el bachiller de igual manera. En educación cultural y artística se mantiene y hay una que se llama interdisciplinar, que es del conocimiento, y en EGB no se ve, pero en bachillerato se conoce como emprendimiento y gestión. Las características del ajuste curricular de cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares correspondientes a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos. Por ese motivo, el bloque curricular agrupa secuencias de aprendizaje para el primer año de educación general básica hasta el último nivel, que se considera como el bachillerato unificado, constituyendo a una división longitudinal del área y a lo largo de los estudios obligatorios. Los aprendizajes
contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas que la conforman a la educación obligatoria se ordena en torno a los objetivos en cada subnivel de educación general básica que marcan secuencia para el logro de los objetivos generales del área, al culminar expresado en términos de capacidades que pretenden alcanzar con el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo. Se abre así una posibilidad real de entender a la diversidad de las aulas, respondiendo a los requerimientos del marco legal anteriormente expuesto. No obstante, la observancia en este mandato implica una distribución de responsabilidades en tarea del desarrollo de la propuesta curricular. Bueno, seguimos con el 2.3, los que son los elementos del currículo, los principios para el desarrollo del currículo en orientaciones metodológicas. Y el 2.4 con el refuerzo académico en la acción tutorial en la carga horaria. Los principios del desarrollo del currículo. Para implementar el enfoque es preciso que se diseñen tareas motivadoras para los estudiantes, partan de situaciones del problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, que favorezcan a la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de los métodos y recursos materiales didácticos y diversos. Resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. Las orientaciones metodológicas en el desarrollo del currículo que se acaba de enunciar han de incidir en los programas de didáctica que elaboren las instituciones educativas para los niveles de educación obligatoria, considerando la atención de la diversidad y el acceso del alumnado a la educación como principios fundamentales de esta tarea. Asimismo, de las instituciones educativas que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje a los estudiantes, favoreciendo su capacidad de aprender por sí mismo y promoviendo el trabajo en equipo, donde se fomentará metodológicamente en la actividad y la participación de los estudiantes que favorezcan al pensamiento racional y crítico, el tradicional individual y el cooperativo, y que conlleva a la lectura y a la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. En caso de educación general básica, especialmente en los primeros 3 subniveles que se entregan en todas las áreas de la referencia a la vida cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes. Es importante destacar el papel fundamental que se juega en las capacidades de los estudiantes. Por ello, se hacen programaciones didácticas de todas las áreas que incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia lectora. Asimismo, las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte del uso habitual como el instrumento facilitador del desarrollo del currículo. El refuerzo académico y la acción tutorial, tal como establece el artículo 208 de la LOI, los planes de refuerzo académico y acción tutorial pueden comprender en clases de refuerzos lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura o otro docente que le enseñe la misma asignatura. Las tutorías individuales, estas son que el docente regularmente enseñe la asignatura o otro docente que enseñe la misma asignatura. Las tutorías individuales, en las que se desglosa con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Y por cuarto, el último, es un cronograma de estudio que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de un familiar, y el diseño general de este tipo de acciones ha de quedar recogido en el proyecto educativo institucional. El refuerzo académico y la acción tutorial, cada año los docentes, tutores,
concretan este programa y actuaciones de contenido en el proyecto educativo institucional, en función de sus estudiantes, atendiendo para ellos sus características específicas, así como las necesidades detectadas. Y por último tenemos lo que es la carga horaria. El horario electivo semanal de uno de los grados y recursos de general básica será 35 horas pedagógicas de bachillerato unificado. Este horario completará 40 horas pedagógicas con la formación complementaria de oferta de bachillerato técnico, que alcanzarán 45 horas pedagógicas, incluyendo un cómputo en todos los casos los tiempos dedicados al refuerzo y apoyo educativo y la acción tutorial. La hora pedagógica que defina por un periodo mínimo de 40 minutos, tal como estipula el artículo 149 del reglamento de la LOEI, y el horario lectivo que deben dedicar todas las instituciones educativas para el desarrollo de cada una de las áreas de cada subnivel de la educación general, y el nivel de bachillerato que establece el anexo número 3 del documento, de este documento. Las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán redistribuir la carga horaria en áreas instrumentales como matemáticas, lengua y literatura, lengua extranjera, en la educación general básica, en función de las necesidades e intereses de los estudiantes. Del mismo modo, en el bachillerato, las instituciones educativas pueden usar las horas de discreción definidas en este anexo que está en la diapositiva, para aumentar la carga horaria mínima a las áreas instrumentales científicas. Ya.